Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio. Hoy analizaremos Éxodo capítulo 36. Este capítulo es una pieza fundamental en la narrativa del tabernáculo, pues marca la transición de la instrucción a la ejecución. Después de que Dios diera los planos detallados en el monte de Sinaí, vemos a la comunidad hebrea poniendo manos a la obra. Lo narrado en Éxodo 36, 1 al 7, es uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia. Moisés tiene que dar la orden de que el pueblo deje de traer ofrendas. El texto enfatiza que vinieron aquellos cuyo corazón le movió. No fue un impuesto, sino una respuesta voluntaria a la gracia de Dios tras el perdón por el becerro de oro. La frase, el material que tenían era suficiente y sobraba, enseña que cuando el pueblo de Dios está unido y motivado por el Espíritu, los recursos nunca son limitados para su obra. Para entender por qué el pueblo dio tanto en Éxodo 36, debemos recordar lo que pasó en Éxodo 32, el becerro de oro. El contraste en el capítulo 32 es cuando el pueblo entregó sus pendientes de oro para construir un ídolo falso. Eso les trajo juicio y muerte. En el capítulo 36, el pueblo entrega ese mismo oro, pero ahora para la morada del Dios verdadero. Esta generosidad desbordante no nació de una campaña de recaudación de fondos motivada por la culpa o la manipulación. Nació de un corazón profundamente agradecido por el perdón. El pueblo sabía que merecía la destrucción por su idolatría, pero Dios, en su gracia, decidió habitar entre ellos. La verdadera generosidad no es una disciplina legalista, sino una reacción química al perdón de Dios. Cuanto más perdonados nos sentimos, más dadivosos para las cosas de Dios somos. Este aspecto revela mucho sobre el carácter de Moisés y de los constructores Betzalel y Aholiab. Cualquier otro líder o institución habría pensado, si sobra material, guardémoslos para el futuro, para el mantenimiento o para el fondo de reserva. Los artesanos fueron a Moisés y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. No intentaron quedarse con el excedente ni ocultarlo. Moisés puso el propósito de Dios por encima de la acumulación de recursos. Al mandar detener las ofrendas, protegió la pureza del culto. El tabernáculo no debía ser un monumento a la riqueza acumulada, sino un monumento a la obediencia exacta. En el Nuevo Testamento, esto se conecta con la advertencia de Pablo sobre los líderes que ven la piedad como una fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. Éxodo 36 es el estándar de oro para la transparencia financiera en el reino de Dios. El versículo 7 dice, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. En hebreo, la idea de suficiente implica que no falta absolutamente nada para que la obra sea perfecta según el diseño de Dios. Esto prefigura la gracia de Dios. En la alimentación de los 5,000 en Mateo 14:20, después de que todos comieron y se saciaron, recogieron los pedazos que sobraron, 12 cestas llenas. Dios no es un Dios de apenas lo justo. Él es el Dios de la abundancia. Sin embargo, Él elige necesitar la mano del hombre, el talento de los artesanos y la ofrenda del pueblo, para manifestar esa abundancia en la tierra. El tabernáculo era perfecto, no porque fuera el edificio más grande del mundo, era pequeño en comparación con los templos egipcios, sino porque los recursos humanos se alinearon perfectamente con la voluntad divina.
Cuando la voluntad de Dios se encuentra con la disposición del hombre, el resultado siempre es suficiente y sobrante. Si servimos por deber, siempre calcularemos el mínimo necesario. Pero si servimos por la alegría de haber sido perdonados y por el deseo de que Dios habite en medio de nuestra vida y comunidad, nuestra ofrenda de tiempo, talento y recurso se volverá tan abundante que solo el cielo podrá poner límites. Éxodo 36 describe meticulosamente la fabricación de las cortinas, las cubiertas y las tablas de madera de acacia cubiertas de oro. Se repite implícitamente que Bezalel y Aholiab hicieron todo conforme a lo que el Señor había mandado. En el culto bíblico, la creatividad humana no reemplaza la revelación divina. La excelencia está en la fidelidad del diseño original. El lino fino, azul, púrpura y carmesí representa la pureza, el cielo azul, la realeza, la púrpura, y el sacrificio, el carmesí. Los querubines tejidos recordaban que el tabernáculo era un cielo en la tierra, un regreso simbólico al Edén, donde la presencia de Dios habita con el hombre. El pelo de cabra y pieles. Las capas exteriores eran rústicas y resistentes, protegiendo la gloria interior. Esto prefigura la encarnación, una apariencia externa sencilla que esconde la gloria divina. Un detalle técnico con gran profundidad teológica es el uso de los 50 corchetes de oro para unir las cortinas. El texto dice, y así el tabernáculo vino a ser uno. Aunque compuesto por muchas piezas, materiales y talentos diferentes, el propósito final es la unidad. Aplicado al Nuevo Testamento en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, esto representa a la iglesia, muchos miembros, distintos dones, pero un solo cuerpo que crece para ser un templo santo. Bezalel no era sacerdote clásico, era un artesano. Éxodo 36 dignifica el trabajo manual y técnico, mostrando que se puede servir a Dios con herramientas y planos, no solo con oraciones. Muchas de las decoraciones más bellas del tabernáculo, como los querubines interiores, solo eran vistas por los sacerdotes o por Dios mismo. Esto nos llama a la integridad, a hacer las cosas con excelencia, incluso cuando nadie más que Dios nos ve. En el contexto cristiano, el tabernáculo es un tipo de Cristo. San Juan 1:14 dice que Cristo tabernaculizó entre nosotros. Así como el material sobraba en Éxodo 36, la gracia de Cristo es más que suficiente para cubrir toda nuestra necesidad. Entender el Éxodo 36 desde la perspectiva del Nuevo Testamento es fascinante, porque lo que en el Antiguo Testamento era una construcción física de madera, oro y telas, en el Nuevo Testamento se transforma en una realidad espiritual y humana, Jesucristo y su iglesia. En Éxodo 36, los artesanos construyen el lugar de habitación de Dios. En el Nuevo Testamento utiliza esta misma terminología para hablar de Jesús. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó. En griego, eskenosen, que literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. Las cortinas de lino fino y los materiales preciosos de Éxodo 36 simbolizan la pureza y la gloria de Cristo. Así como el tabernáculo era el único lugar donde el hombre podía encontrarse con la presencia de Dios en el desierto, Jesús es ahora el único mediador donde reside la plenitud de la deidad. Mientras que en Éxodo 36, Bezalel une las tablas de madera con corchetes de oro para que el tabernáculo sea uno solo, el Nuevo Testamento aplica esta figura a los creyentes. Efesios 2, 21 y 22 dice que en quien todo el edificio bien construido va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu.
Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Los corchetes y las uniones de Éxodo 36 representan el amor y la paz que mantienen unida a la iglesia. Ya no es una estructura de madera de acacia, sino una comunidad de personas redimidas. El Nuevo Testamento ve Éxodo 36 no solo como un registro histórico de construcción, sino como una parábola visual de cómo Dios está edificando hoy una morada eterna en el corazón de los seres humanos. Gracias por acompañarme en el estudio de este capítulo. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo.